Contratos. El primer contrato que se conoce data de hace más de 4000 años. Este fue localizado en la región de Mesopotamia. Se trata de un contrato laboral grabado en una tablilla de arcilla cocida, del cual se dice: registra el acuerdo entre un terrateniente y un jornalero, abarcando aspectos tales como la duración del trabajo, las tareas a desempeñar y la forma de pago, por lo que el contrato más antiguo del que se tiene registro hasta ahora es de índole laboral. Los contratos son considerados desde hace siglos como la principal fuente de obligaciones. De estas hablaremos en otro video. Bastará con saber que la obligación es una relación jurídica entre dos partes, una denominada acreedor, quien es la parte facultada para exigir de la otra, denominada deudor. La conducta de dar, hacer o no hacer, a estos tres supuestos se les conoce también como el objeto de la obligación. Otras fuentes de las obligaciones consideradas dentro del derecho mexicano son la declaración unilateral de voluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios, las que nacen de los actos ilícitos y del riesgo profesional o riesgo creado. Sin embargo, estas fuentes, reconocidas por el Código Civil Federal, no son las únicas, ya que cualquier acto o hecho jurídico que produzca por ende consecuencias jurídicas puede ser considerado una fuente de obligaciones. Ejemplo de ello serían las sentencias y el testamento. El Código Civil vigente en México toma como base el criterio romanista, el cual hacía distinción entre convenio, contrato y pacto, y el francés, quienes concibieron al convenio como un género y al contrato como una especie. Cabe señalar que etimológicamente la palabra contrato proviene del verbo en latín contrahere, que significa unir, estrechar o contraer, y desde siempre se ha relacionado con la obligación entre partes. Por otro lado, el significado de la palabra contrato, que aparece en el diccionario, no es otro que el de pacto o convenio. Por ello, el derecho mexicano actualmente distingue entre convenio en sentido amplio, como un género, y tanto al contrato como al convenio en estricto sentido, como especies del primero. Por lo tanto, para el derecho mexicano, el contrato es una especie de convenio. El convenio, en sentido amplio, es un acuerdo entre partes que tiene como finalidad el crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En ese sentido, los contratos como una especie de convenio se limitan a la creación o transferencia de derechos y obligaciones, dejando a los convenios en estricto sentido, otra especie del género convenio, como los responsables de la modificación y extinción de derechos y obligaciones. El Código Civil vigente considera que todos los contratos, para ser válidos, deben contar con dos elementos. El primero es el consentimiento, que no es otra cosa que el acuerdo de voluntades entre las partes, y el segundo es el objeto que pueda ser materia de contrato. En este caso, hablamos de dos tipos de objeto. Uno es el objeto directo, que es el de producir consecuencias jurídicas, mientras que otro sería el objeto indirecto, que es igual al objeto directo de la obligación, es decir, al objeto bien, al objeto hecho y al objeto abstención, la cosa que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer y o no hacer. Un ejemplo de esto sería, para el caso del concepto dar, el contrato de compraventa de un inmueble, en donde el vendedor tiene la obligación de entregar al comprador el inmueble acordado, mientras que el comprador se obliga a dar al vendedor la cantidad de dinero pactado. En el caso del concepto hacer, podríamos hablar de una empresa de seguridad privada, que por medio de un contrato de prestación de servicios, se obliga a efectuar labores de vigilancia dentro de un fraccionamiento privado o un patio industrial, por último, para ejemplificar el no hacer. Acudiremos al ejemplo clásico del contrato de confidencialidad entre una empresa y sus colaboradores, en el cual los empleados se obligan a no divulgar información sensible. Asimismo, el Código Civil Federal señala los siguientes requisitos que deben cubrir los contratos para ser considerados válidos. 1. La capacidad de ejercicio de los contratantes. 2. La ausencia de vicios del consentimiento. 3. La licitud del objeto. Y 4. La manifestación de consentimiento conforme a la ley. Por último, hay que mencionar que los contratos se clasifican en civiles, mercantiles, laborales y administrativos, contratos reparatorios y definitivos.
contratos bilaterales y unilaterales, onerosos y gratuitos, aleatorios y conmutativos, consensuales, reales, formales y solemnes, contratos principales y accesorios, contratos nominados e innominados. Hablaremos más a fondo sobre los requisitos y la clasificación de los contratos en el próximo video. Hasta la próxima.